Hola a todos, muchísimas gracias por asistir a este webinar de aspectos legales del negocio conversacional, en el que, bueno, pues tenemos la suerte de contar con Salvador Silvestre y Marta Carbonell de Ecija, ¿no? Son abogados, multinacional, del que estamos muy orgullosos con los que colaborar. Y en el webinar de hoy, en colaboración con Wostel, vamos a hablar de aspectos legales, ¿no? Relativos pues, a todo el tema conversacional. Cómo vamos a poder minimizar los riesgos legales al usar WhatsApp, que es algo muy importante, sobre el uso de chatbots, cuestiones de responsabilidad, privacidad, protección de datos e incluso el chatbot como intangible, ¿no? Como esta parte, ¿no? Que tenemos que tener estos derechos, ¿no? También el impacto en la normativa de consumidores y usuarios y al final hablaremos un poquito de chatbots e inteligencia artificial, que es algo que está ahora mismo pues súper de moda, ¿no? Con todo lo que está saliendo. Y bueno, yo soy José Miguel Espinar, CMO de Wostel y tengo el placer de estar aquí con Salvador Silvestre, socio del área de TMT y Compliance de Fija. Y bueno, Salva, te presento un poquito, si te parece. Es socio del área de privacidad e información tecnológica de Fija. Ejerce su actividad profesional asesorando cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías sobre todo, ¿no? Además, tienes más de 20 años, ¿no?, de experiencia en protección de datos. Oye, bienvenido, Salva. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, gracias José Miguel por la presentación. Es un placer compartir con todos vosotros, bueno, pues esta webinar sobre aspectos legales del negocio conversacional, que además está súper de actualidad y que está en boca de todos, el tema del negocio conversacional, los chats, la inteligencia artificial. Y bueno, pues un placer, José. No sé si me han comentado que igual hay problemas para acceso, me han dicho que no podían acceder a un compañero y tal. Muy bien. Sí, a mí también me lo acaban de comentar. Si me dais un segundito para facilitar esto, os voy a pasar a los dos un correo electrónico con un enlace directo, ¿vale? Entonces, vale. si pinchan ese enlace, no deben tener ningún problema para entrar. Vale, entonces, lo compartimos. Ahí lo tenéis, ¿vale? Lo que sería el enlace. Y con eso lo podéis redirigir sin ningún problema. Y bueno, también presentarte a ti, Marta, ¿no? Sí. Marta también es abogada en el despacho de Fija, ¿no? Del área de TMT y Compliance. Y eres abogada en el área de privacidad de información tecnológica de Fija. Tienes una experiencia de 4 años ejerciendo tu actividad profesional y aquí asesorando en cuestiones relacionadas con protección de datos, privacidad, nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Bienvenida, Marta, y también muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y encantada de estar aquí. Muy bien. Pues si os parece, vamos a empezar directamente con lo que sería el primer bloque, ¿no?, de estas preguntas que todos tenemos sobre bueno, pues WhatsApp y cómo minimizar los riesgos, ¿no? ¿Qué responsabilidades tenemos? Y primera pregunta para ti, Salva. Si voy a utilizar WhatsApp en la empresa, desde un punto de vista legal, ¿qué es más recomendable? ¿WhatsApp Messenger? ¿WhatsApp Business? ¿Qué nos recomendarías? A ver, en realidad, pese al uso, digamos, común y estandarizado del Messenger, ¿vale? Es decir, de forma habitual, pues esto ha sido lo más común, ¿no? Que de la parte personal se extendió a la empresa. Sí que es verdad que Messenger está configurado precisamente para ese uso doméstico o personal, ¿vale? Es decir, no sería una aplicación de mensajería instantánea que estuviera pensada, digamos, para la empresa. Lo recomendable, sin ningún género de dudas, José, sería pues irnos a un modelo de WhatsApp Business o incluso pues el Cloud API, ¿no?, de WhatsApp, que nos permitirá pues tener una mayor seguridad, digamos, en cuanto a lo que es la información y el formato en el que se hace. Incluso a la hora de cumplir los propios términos y condiciones de WhatsApp, ¿no? Sí, así es, porque WhatsApp además está, todavía no está poniendo el foco, ¿no? Pero sí que es verdad que él ya dice en sus términos y condiciones muy claramente que WhatsApp personal no es para negocio. Y lo dice muy claro, ¿no? Pues podrá llegar un momento, José, en el que incluso puedan llegar a suspender cuentas. Es decir, esto evidentemente lo podemos vaticinar, no lo sabemos, depende de WhatsApp, pero como lo dicen sus términos y condiciones, pues como dices tú, en algún momento puede poner el foco ahí y decidir suspender cuentas que tengan que ver con eso. O sea que lo recomendable sería WhatsApp Business. Muy bien. Y respecto un poco a esto, ampliando, ¿cómo podemos reducir los riesgos legales cuando estamos utilizando WhatsApp? Vale, a ver, lo primero sería lo primero de todo, ¿vale?, que quizá pasa desapercibido, sería leer muy bien los términos y condiciones y las políticas que aceptamos, ¿vale? Esto que parece muy obvio, luego no lo es tanto. Pero si estamos pensando en una empresa debería ser consciente de que tiene que conocer muy bien esos términos y condiciones porque es su contrato. Es decir,
es lo que va a regular, digamos, esa relación, ¿no? El segundo elemento que deberíamos valorar a efecto de riesgos sería ver si queremos hacer un uso de WhatsApp a nivel interno o con empleados, ¿vale? Entonces, pues para minimizar más riesgos deberíamos establecer unas políticas de uso de WhatsApp y todo esto, o si lo queremos hacer también a nivel externo con clientes o consumidores, es decir, ver qué uso le queremos dar, ¿vale? Porque esto nos va a permitir, digamos, aterrizar determinados riesgos. Quizá los más importantes son los relativos a privacidad, ¿no? A Reglamento General de Protección de Datos, a RGPD, porque cualquier tecnología, y en este caso mensajería instantánea, pues evidentemente supone, digamos, el que tengamos que analizar muy bien cómo impacta la normativa de protección de datos. Por ejemplo, si lo vamos a hacer externamente, tendremos que analizar qué base legal vamos a utilizar para el tratamiento de esos datos del cliente. Si lo vamos a basar en el consentimiento o en cambios de ejecución de un contrato. Y bueno, y a partir de ahí, pues ver cómo vamos a informar en el canal y cómo vamos a hacerlo. Y también desde el punto de vista para reducir riesgos sería contratar asegurarte que estás contratando con WhatsApp e Irlanda, evidentemente por un tema de transferencia internacional de datos, sabiendo que claro, que si te lees el anexo del apéndice de transferencias internacionales de datos de WhatsApp e Irlanda, que creo que la última es de finales del 21, pues te dice que va a transferir datos internacionalmente a Estados Unidos. Lo va a hacer a la corporación norteamericana y lo va a hacer a Facebook, a Meta, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto debe ser consciente y evaluar, digamos, cómo vas a tratar esa información y para qué la vas a utilizar, y te va a permitir, digamos, minimizar esos riesgos legales, ¿no? De decir una cosa u otra. Muy bien, ¿no? O sea, saber exactamente qué implica, ¿no? El uso de WhatsApp, o sea, el conocimiento, ¿no? Es lo que te va a permitir un poco minimizar estos riesgos. ¿Para qué lo queremos utilizar? Es decir, con qué finalidades lo vamos a utilizar, y a partir de ahí, pues ver, no ir con una venda en los ojos, sino un poco tener esa visión, ¿vale? Estratégica de cómo vas a utilizar la tecnología. Sí, sí, esto es súper importante porque, de hecho, incluso si piensas desde el lado del punto de vista de WhatsApp, ¿no? Cuando nosotros como partners, ¿no? Él habla con nosotros, ellos tienen un bloque absolutamente dedicado a cómo obtener el consentimiento de tus clientes, claro, ¿no? es importante, claro. De hecho, dime, perdona. Sí, que para ellos es muy importante el tema del compliance con el RGPD. Han tenido problemas en el pasado, ¿vale? Los pueden seguir teniendo, y para ellos es súper importante. Quizá, digamos, el punto más de fricción, precisamente porque son norteamericanos, va a ser el tema de las transferencias, pero eso no escapa en proveedor norteamericano de tecnología, ¿no? Es decir, ellos, por ejemplo, sí que dicen en este apéndice, pues bueno, solicitan el consentimiento para esa transferencia, y al mismo tiempo dice que están adheridos. Antiguamente estaban adheridos al Privacy Shield, ¿vale? Pero ya sabéis que esto fue anulado, este acuerdo de marco de transferencias. Y sí que es verdad que ellos dicen que han firmado que se acogen unas cláusulas tipo, lo que llaman las standard clauses, pero tampoco tienes acceso a ellas así de forma muy clara. En el fondo, digamos, sería el punto de fricción un poco más claro, ¿vale? En esta materia. Pero efectivamente coincido contigo, José, en que hacen ese esfuerzo en materia de compliance RGPD. Sí, ellos lo están intentando además incluso educar, ¿no? a sus consumidores de estas versiones de negocio, ¿no? De WhatsApp, el Business y el Cloud API, para que sean muy proactivos, ¿no? en trabajar toda esta parte, y por eso es tan importante, ¿no? Una de mis preguntas, te has adelantado, porque te quería preguntar cuál sería el impacto, ¿no? En la privacidad, ¿no? Ya has hablado de ello, ya nos has spoileado un poquito, ¿no? Sí, ¿Quieres añadir alguna cosita? Sí, a ver, por añadir, evidentemente, cuando hablamos de riesgo, al final nos vamos a ir a la privacidad, y el impacto puede ser elevado, es decir, cuando utilizas en WhatsApp puede ser alto o bajo, medio. Es decir, entonces, el impacto es alto si al final vamos a utilizar muchos datos de carácter personal. Aquí lo que quería poner sobre la mesa es que INCIBE ya hace mucho tiempo, pues bueno, sacó no es un paper, pero sacó una nota recomendando un poco que WhatsApp se utilizara para temas más comerciales, de comunicaciones comerciales, pero que se evitara, digamos, el gran tratamiento de datos en masa. Por ejemplo, imaginemos un despacho de abogados o una clínica, no debería quizá permitir el que se envíen datos de carácter personal, de carácter sensible, a través de la mensajería instantánea, sino habilitar otro tipo de sistemas de comunicación, ¿no? Es decir, eso sería una recomendación, porque evidentemente ahí estaríamos, digamos, teniendo un impacto muy alto en privacidad, y estaríamos depositando en nuestro encargado de tratamiento, que al final es WhatsApp, digamos,
unas obligaciones, ¿vale? Que no tenemos la certeza absoluta de que en algún momento no puedan cumplir, ¿vale? Con lo cual, la recomendación sería, oye, cuando el tratamiento de datos sea de menos impacto, mucho mejor, ¿vale? Sí, así es. De hecho, incluso un poco por complementar, ¿no? WhatsApp prohíbe el uso de WhatsApp para el tratamiento de datos sensibles directamente. Por ejemplo, Claro. en salud, banca, etcétera, hay ciertos casos, ¿no? que directamente te dicen, no, esto está prohibidísimo, ¿no? Igual que tiene otras cláusulas, ¿no? WhatsApp propiamente dicho, que no te permite trabajar, pues, sectores sensibles como bebidas alcohólicas, etcétera. También toda esta parte que tiene documentación sensible también. La tiene y, a ver, es decir, antes del Reglamento General de Protección de Datos, pues WhatsApp ya había tenido alguna resolución sancionada en España. Recordamos una, bueno, sí, del 16 o 17, que digamos, por ceder datos al corporativo norteamericano, creo que impusieron 300.000 euros. Es decir, y luego, por ejemplo, en 2019 hay una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos en la que verdaderamente no se impone ninguna sanción a una empresa de telecomunicaciones que utilizó WhatsApp como canal de comunicación con un cliente suyo, ¿vale? El cliente había denunciado manifestando que no tenía el consentimiento, no había dado el consentimiento para utilizar WhatsApp. En cambio, la agencia consideró precisamente que como era un cliente, pues ese canal de comunicación era para ejecutar el contrato de comunicaciones que tenían y que no había ningún problema. Con esto quiere decir que evidentemente hay que plantearse esas bases legitimadoras por tener claro a veces que igual no hace falta pedir consentimiento, sino que estamos en el marco de un contrato, ¿no? Y bueno, tenemos la tranquilidad de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Y ya ampliando un poquito, última pregunta del bloque, desde el punto de vista de la normativa de consumidores y usuarios o incluso la parte publicitaria, ¿qué puedes recomendarnos? Sí, a ver, por dar dos pinceladas, básicamente, algo que todo el mundo es conocedor es, al utilizar mensajería instantánea, pues estamos haciendo comunicaciones comerciales electrónicas. Ya sabemos que en Europa y en España se exige el consentimiento previo para ese envío de comunicaciones comerciales, con lo cual, pues, ese sería, digamos, el primer highlight, ¿vale? Y luego debemos tener claro que si vamos a lanzar algún tipo de campaña promocional a través de WhatsApp o deberíamos tener la precaución de ver cómo vamos a informar de las bases legales, de la política de privacidad y obtención del consentimiento y al final tampoco incurrir en ese canal promocional o de uso promocional en algún momento en algún tipo de publicidad desleal o engañosa, ¿no? Es decir, que tengamos en cuenta, digamos, estas variantes que pueden afectar, digamos, al uso en función de la actividad que vas a hacer, ¿no? Que es la que pinta. Muy bien, muy bien. Pues así como resumen me quedo con, sabes muy bien qué estamos haciendo cuando estamos utilizando WhatsApp, leerlo todo, tenerlo claro, asegurarnos de que pedimos el consentimiento y evitar la transmisión de datos sensibles, ¿no? A través del canal. Eso es. Perfecto. Pues Marta, si te parece, vamos contigo. Tengo algunas preguntitas también para ti. En este segundo bloque, ¿no? Un poco más orientado pues, a los chatbots, ¿no? Que tan de moda están y que tanto estamos utilizando. Nosotros en WhatsApp los utilizamos a diario, así que nos interesa un montón. En primer lugar, una pregunta que sale un poco fuera de la caja, ¿no? ¿Cómo podemos proteger nuestro chatbot? ¿No? Sería la primera pregunta que haría. Pues claro, sería en el caso en el que nosotros creemos un chatbot, ¿cómo podemos evitar que una empresa de la competencia nos copie la idea y nos plagie el chatbot? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es ir como a la parte básica del chatbot y al final un chatbot es un software, con lo cual como software pues va a estar protegido por la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual tiene una nota muy característica y es que no es necesario registrar la obra. En este caso no será necesario registrar el chatbot para poder tener los derechos de autor sobre el mismo. Es decir, por la mera creación o el mero desarrollo de ese software, nosotros vamos a ser considerados autores y vamos a tener tanto derechos morales, que son los que nos van a permitir que siempre se nos identifique como autor, y derechos patrimoniales, que son los derechos de explotación de la obra y son los que, en caso de que queramos, pues nos van a permitir conceder licencias de uso a terceros a cambio de una contraprestación. Entonces, claro, sí que es cierto que para que surja este derecho de autor no es necesario registrar la obra, pero es recomendable para generar prueba. Es decir, para poder generar prueba de que nosotros hemos sido los creadores o los desarrolladores de este software o de este chatbot en concreto. Y para eso, pues, podemos acudir a distintas vías. Podemos acudir, por ejemplo, al registro de la propiedad intelectual. Podemos acudir a un tercero de confianza, un tercero que sea imparcial, como sería pues haciendo un acta notarial o un contrato de escrow.
o podemos acudir incluso a herramientas que organismos como la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, facilita. Es una herramienta que se llama WIPO-Proof, o sea que como software se podría proteger. Y luego también el chatbot puede entenderse como una base de datos. Entonces, en ese sentido, la propiedad intelectual también lo protege, como bueno, pues todo el esfuerzo, tanto económico como de tiempo y personal, que se hace en la creación de esa base de datos, que al final lleva un tiempo y una dedicación importante. Y luego también del chatbot tendría otra forma de protegerlo, que sería a través de la propiedad industrial por parte de marcas. En este caso lo que protegeríamos sería el nombre y el logo que le hemos dado a nuestro chatbot, o sea, lo protegeríamos como una marca, de tal manera que no podría haber chatbots que se llamen de manera igual o similar. Y sí que habrá una exclusión expresa, que es el tema de las patentes. Por la ley de propiedad intelectual, los software no se pueden patentar, a no ser que formen parte de un invento. Entonces, si se patenta el invento, se podría obtener la protección de la patente, pero no se podría patentar. Con lo cual, bueno, pues tendríamos protección por propiedad intelectual por parte de software y parte de base de datos, y luego el nombre y el logo se puede proteger como una marca. Entiendo, entiendo. La verdad es que es muy interesante porque además, claro, estamos en un momento, ¿no?, en el desarrollo de chatbots que es como una explosión, ¿no? Todo el mundo está haciendo chatbots. Sí que es cierto que algunas marcas ya empiezan a darles personalidad a sus chatbots, y ahí entraría toda la parte de la protección de marca que comentabas, ¿no? En cuanto al software, bueno, cada empresa está desarrollando su propio software para la construcción de los chatbots, y aquí súper interesante también que sepamos que podemos protegerlo. Y luego ya, pues, la parte del caso de uso, ¿no? La aplicación, que entiendo que casos de uso más complejos o que se salgan fuera de lo que sería un APC muy básico, ¿no? También tenemos esta opción muy interesante. Genial. Pues para continuar, esta pregunta es más interesante también. ¿Qué ocurre si un bot, porque hoy en día los bots ya empiezan a tener ciertas características que permiten que creen cosas, ¿no? ¿Qué ocurre si es un chatbot del que hace una creación de algún tipo, ¿no? Si tiene derechos de autor, ¿cómo puede funcionar esto? Claro, pues no es una pregunta sencilla, la verdad, y no hay opiniones unánimes, o sea, hay mucha diversidad de opiniones. Y no es una pregunta sencilla porque la ley de propiedad intelectual, como punto de partida, dice que autores son solamente las personas, con lo cual, claro, pues excluye a los chatbots, bueno, a los bots e incluso pues a los animales, ¿no? En algún caso que se dio hace años. Pero sí que, como acabas de comentar, nos encontramos con chatbots y con inteligencia artificial que pues cada vez hacen cosas más curiosas. Por ejemplo, está el ejemplo de Stable Diffusion o de DALL-E, que, claro, el usuario introduce, quiero que crees una imagen de un perro con un gorro, con no sé qué, y resulta que el bot te devuelve muchísimas imágenes, algunas parecen fotografías, cuando no lo son, ninguna imagen es real, y algunas son muy originales. Con lo cual, claro, eso crea la problemática de esa imagen podría llegar a considerarse una obra. Entonces, ¿quién tiene los derechos? En este caso, como es el usuario el que le pide al chatbot o al bot que haga algo, podríamos entender que realmente es una herramienta. O sea, estamos utilizando ese bot como una herramienta para yo crear una obra. Entonces, en este caso, pues el humano sería el autor. Pero en otros casos en los que ya la inteligencia artificial sea mucho más avanzada y no sea necesario recibir un input por parte del humano, la verdad que con la normativa que hay actualmente no se podría dar respuesta, bueno, la respuesta sería negativa a considerar que ese bot no puede ser autor. Pero es sin duda una cuestión que yo creo que conforme pase el tiempo va a ir estando mucho más en boca de todos y a ver si cambia. Es muy interesante porque se está utilizando mucho lo que son los chatbots como interface de comunicación entre el humano y el chatbot, que es lo que tú dices, ¿no? Es esta forma que tenemos de pedirle que nos cree algo, no solo imágenes. Yo he visto ya imágenes, vídeos, textos, ya están haciendo de todo, la verdad. Y va a ir a más en los siguientes años, ¿no? Cada vez van a ser más listos, van a ser más creativos y van a empezar a crear obras que tenemos que saber, ¿no? Cómo movernos con ellas. Totalmente. Sí, muy interesante, la verdad. Y ya por última pregunta de este bloque, ¿cómo afecta el uso de un chatbot, un poco relacionado con lo que comentaba Salva antes, ¿no?, a los derechos de los consumidores?
Pues, bueno, como ha comentado antes Salva, todo el tema de los chatbots se utilizan mucho para comunicaciones comerciales, para temas de relación B2C, o sea, relación de empresa con consumidor. Entonces, la normativa de consumidores tiene una parte muy importante que es, al final, proteger al consumidor en el sentido de que se le tiene que dar toda la información de una manera que sea accesible, que sea fácilmente entendible, o sea, todo lo más claro posible. Entonces, bueno, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y luego también, por ejemplo, en chatbots que se están utilizando mucho de atención al cliente y temas de reclamaciones y de quejas de consumidores, sí que es importante que el consumidor, cuando presenta una queja a través del chatbot, pues que él pueda tener un justificante de que se ha presentado esa queja. Entonces, ese justificante pues, se puede enviar o bien a través del propio chatbot, se puede descargar como un PDF o bien, por ejemplo, al correo electrónico, o incluso facilitarle como una clave de seguimiento para que el usuario pueda conocer en qué estado está la petición o la reclamación que ha hecho. Y luego en este aspecto, en la relación con los consumidores, hay una parte que es muy importante y es que aunque estemos utilizando el chatbot y para la empresa sea algo muy beneficioso utilizar el chatbot como atención al cliente, con lo cual ahí pueden canalizar pues, todas las peticiones, eso no implica que tengamos que prescindir de cualquier tipo de asistencia humana. Por lo tanto, siempre tiene que haber detrás la posibilidad de que si el usuario lo pide, siempre se le pueda derivar a un agente, a una persona en concreto, para que trate, en ese caso, la duda. Muy bien. De hecho, construyendo un poco sobre lo que me has comentado, por mi experiencia, porque tenemos muchos casos de uso, ¿no? Que son esto, ¿no? Son un chatbot para atención al cliente. Y ya no es que las propias empresas nos pidan este pase a agente, ¿no? Para poder combinar, sino que desde hace ya un tiempo, incluso WhatsApp en su normativa ha añadido este epígrafe. O sea, el propio WhatsApp ya se coge y dice, voy a curar en salud y voy a decir que todos los chavos que hagáis aquí de atención al cliente tienen que tener ese pase humano, ¿no? Que sea además que esté bien definido y que el cliente siempre lo tenga a mano. Pues súper interesante. Sí. Muchísimas gracias, Marta. Vamos ya con el último bloque, muy chulo también, ¿no? Chatbots de inteligencia artificial. Aquí empezamos contigo, Salva. Y primera pregunta, la más sencilla, ¿no? La más genérica. ¿Incluyen inteligencia artificial la mayoría de los chatbots? Bueno, aquí, José, seguramente vosotros tenéis más información que yo al respecto, ¿vale? Mi opinión es que no. Es decir, actualmente no todos los chatbots tienen inteligencia artificial y que está muy limitado, pero estamos viendo últimamente como pues, cada vez hay más, ¿vale? Y efectivamente debemos tener en cuenta que el concepto de sistemas de inteligencia artificial comprendería, digamos, distintas tecnologías, desde simple estadística hasta aprendizaje automático, aprendizaje profundo. Entonces, claro, a partir de ahí, pues bueno, lo que conviene saber es qué tipo de chatbot vamos a implementar o vamos a utilizar, ¿no? Para, precisamente, no quiero que perdamos el hilo de lo que es la evaluación del riesgo. Es decir, al final, dependiendo del chatbot que vayamos a implementar, tendremos más riesgo o menos riesgo legal, ¿vale? Y eso es lo que deberíamos evaluar, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros siempre apostamos con todos nuestros clientes por la sencillez en los chatbots y las capas de inteligencia artificial añaden mucha complejidad, muchísima complejidad a los chatbots, ¿no? Entonces, sí que es cierto que te diría que entre el 1 y el 2% de los chatbots llevan inteligencia artificial, si no menos. Actualmente, lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Dentro del mercado. En el futuro esto va a cambiar, pero de momento vamos por ahí. Y bueno, construyendo también sobre esta pregunta, ¿no? Tenemos un chatbot con inteligencia artificial. ¿Puede este chatbot incurrir o atentar contra el honor, a la intimidad de una persona, o resultar discriminatorio, o hacer algún tipo de acción, ¿no? Que sea contraproducente para nosotros? Sí, claro. Bueno, tú ya sabes que muchos chatbots ya funcionan con lo que son respuestas prediseñadas para determinadas preguntas, con lo cual, pues evidentemente a partir de ahí todo parece bastante simple y coherente, ¿vale? Pero sí que es verdad que también puede darse circunstancias, situaciones de usos inadecuados. Por ejemplo, y nos volvemos al pasado, yo creo que todos conocemos el caso, el chatbot de Twitter que no duró ni 24 horas, creo, es decir, que empezó a hacer contestaciones, no supo discriminar, digamos, las preguntas que se le formulaban en cuanto a poder salirse o escaparse de esa conversación, y las respuestas que ofrecía este chatbot, ¿vale? Eran respuestas, pues bueno, que atentaban, o eran discriminatorias, o atentaban, o eran racistas, ¿vale? O incluso podían atentar contra el honor de la persona, ¿no? Entonces, claro, es un claro ejemplo de lo que puede ocurrir, ¿vale? Verdaderamente con una situación así, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, en cómo queremos el chatbot, ¿vale? Si nos va a ofrecer información que luego puede ser considerada defectuosa por el consumidor.
está claro que la información promocional o publicitaria es vinculante para la empresa. Es decir, si yo soy una promotora inmobiliaria y estoy vendiendo una urbanización que digo que va a tener construida pista de pádel, imagínate que el chatbot dice que va a tener pista de pádel y pista de tenis. Eso desde el punto de vista del consumidor, la empresa me está diciendo en su publicidad o en su promoción a través de un asistente virtual que va a tener pista de tenis. Podría exigírselo conforme a la normativa, ¿no? Es decir, con lo cual, esa parte de riesgos, ¿vale? Están ahí a la hora de diseñar, digamos, todo lo que es la parte que vosotros conocéis bien de conversacional que está por detrás, pues evidentemente hay mucho trabajo de fondo por hacer, ¿no? Es muy importante, digamos, enseñar o planificar el chatbot con las preguntas y respuestas adecuadas, ¿no? Porque si no, al final, como te salgas un poquito de lo que tienes que hacer, puedes tener algún problemilla, ¿no? Siguiente pregunta, un poco relacionada con esta, ¿no? Si el chatbot hace algo que no debe, ¿quién es el responsable? ¿El chatbot o la empresa? Vale. A ver, aquí verdaderamente, José, lo importante es que hay que partir de que la seguridad jurídica debe acompañar o debe ser condición esencial para el desarrollo precisamente en toda faceta de innovación y desarrollo tecnológico. La seguridad jurídica debemos meterla como una pata o como una condición esencial, ¿vale? Yo sé que esto a veces es muy complejo, que todas las empresas, pues evidentemente nos regimos por nuestros procesos y queremos vender, ¿vale? Pero efectivamente, cuando hacemos actividades de riesgo, como puede ser, digamos, en este caso, utilizar tecnología de alto impacto, como puede ser la inteligencia artificial, junto con un chatbot, pues podemos causar, digamos, determinados perjuicios, ¿no? Hay que ser conscientes. Resaltar que a nivel europeo esa propuesta de reglamento que va a ser la ley de inteligencia artificial, en el que, digamos, que se categorizan los distintos sistemas, ¿vale? Y sí que es verdad que esta ley de inteligencia artificial a nivel europeo distinguiría lo que es el operador inicial, por ejemplo, lo que sería el desarrollador de chatbot con inteligencia y el operador final. Ambos tendrían, el operador final y el operador inicial, tendrían cierto grado de control de lo que va, en cuanto a lo que va a poder suceder, ¿no? Con lo cual, pues, no sería extraño pensar que tienen un sistema objetivo de responsabilidad con respecto a este tipo de operadores, ¿no? Dicho esto, a partir de aquí, si pensamos en un chatbot, como lo decías tú, pues que tampoco sea especialmente complejo ni nada. De hecho, por ejemplo, este reglamento o esta ley de inteligencia artificial a nivel europeo contempla los chatbots como una categoría, digamos, de riesgo limitado, ¿vale? Es decir, no estaríamos ante un alto riesgo. Eso de partida, ¿vale? Es decir, con un riesgo limitado, pues existen unas obligaciones de transparencia e información muy claras, o que deberían ser así, ya está. Pero imagínate que este chatbot, que en principio de partida puede tener un riesgo limitado, se servirá de técnicas subliminales, ¿vale? Que trascendieran, digamos, en la conciencia de la persona, entráramos en el ámbito de los neuroderechos, que condicionara las respuestas o condicionara los comportamientos, ¿vale? De la persona que va a interactuar con él. En este caso, no solo estaríamos hablando de un chatbot de alto riesgo, sino que incluso podría tratarse de una conducta prohibida por el reglamento. Es decir, que no se podría utilizar para eso, ¿no? Con ello quiero decir que evidentemente, y vuelvo al inicio de todo, parece que sea, y no es la conclusión, pero podría serlo, ¿vale? Es decir, que siempre vamos a tener que analizar el riesgo legal de utilizar la tecnología para determinados fines, ¿no? Para los que tengamos. Perfecto, eso es súper interesante. Y ya para finalizar, la última pregunta está para ti, Marta, y decir a todos los que estáis conectados con nosotros hoy, primero, muchas gracias por venir, y segundo, que tenéis el chat, pues si queréis hacer alguna preguntita antes de que terminemos, mientras Marta, pues bueno, nos expone la última pregunta, que es súper interesante y está muy de moda, ¿no? Sí. Marta, te quiero preguntar por ChatGPT, ¿no? Que es esta nueva función, ¿no? Este nuevo chatbot que ha surgido con inteligencia artificial que está encandelando a todo el mundo, ¿no? Por el tipo de respuestas que está construyendo, que la verdad es que son bastante guays. Yo lo he estado probando mucho y la verdad es que es interesante. Creo que aún le falta mucho, ¿no? Por desarrollar y sobre todo que lo han desconectado de internet, ¿no? Por si acaso. Y eso, ¿qué es? ¿Ha tenido fallos? ¿Cómo funciona? ¿Qué nos puedes contar de esto, no? Bueno, pues la verdad que, como bien dices, está todo el mundo ahora utilizándolo. O sea, si entras a Twitter, hay un montón de hilos generados a partir de las respuestas que da. Y bueno, el ChatGPT es un chatbot de inteligencia artificial
que está creado por una empresa, se llama OpenAI. Entonces, esta empresa se dedica pues a todo el tema de investigación de modelos de lenguaje y de inteligencia artificial. Entonces, para crear este chat, lo que han hecho, este chatbot, han utilizado uno de los modelos de lenguaje más avanzados, que es el GPT-3. GPT es transformador generativo preentrenado o de preentrenamiento, eso es lo que quiere un poco decir, ¿no? La traducción del inglés, y han dado con este chatbot. Entonces, bueno, lo más característico, porque todo el mundo está como loco con este chatbot, es porque las preguntas, las respuestas que ofrece, lejos de ser respuestas muy escuetas y muy que se nota que hay detrás un bot, al contrario, son respuestas que son muy elaboradas, razona, puedes ir desgranando, las respuestas te da como distintas opciones, puedes ir luego desgranando una a una, son muy explicativas, o sea, parece como que realmente estás manteniendo una conversación con una persona detrás y además le puedes preguntar de todo en cualquier idioma, o sea, es increíble. Y luego una parte muy interesante que tiene es que, esto es ya más técnico, es más para desarrolladores, es que resulta que el chatbot, al chat GPT le puedes preguntar, le puedes decir, quiero desarrollar una aplicación para este sector con este tipo de funciones, muéstrame el código, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces el chatbot te devuelve el código para tú poder crearlo. Que sí que es cierto que luego se ha visto, ¿no? Que ese código pues hay que revisarlo porque puede tener bugs, puede tener errores, pero no deja de ser muy curioso que te pueda devolver el código y que tú lo puedas incorporar. Entonces, bueno, la verdad que es súper interesante. Y por lo que respecta a los fallos, como hemos comentado también antes, ¿no? El chatbot se tiene que configurar de manera que si detecta que hay una respuesta, una pregunta para la que no tiene respuesta o que se está hablando de un tema que puede ser contrario a la ley, que el chatbot lo diga y que no responda. Entonces, bueno, en Twitter hace, pues, yo creo que menos de un mes, se empezaron a publicar un montón de respuestas que estaba dando a preguntas sobre conductas ilícitas. Por ejemplo, ¿cómo puedo fabricar una bomba? Pues ante esta pregunta el chatbot te respondía, no te puedo decir esto porque es una conducta ilegal. Pero si tú reformulabas la pregunta y la ponías en un contexto de ficción, o sea, por ejemplo, estoy escribiendo una obra de teatro o en una escena de una película que se llama así, James Bond le pregunta a este personaje cómo puede fabricar una bomba. Y entonces tú ponías a lo que este personaje le responde y el chat te daba la respuesta sobre cómo fabricar una bomba. Vaya. O sea, muy fuerte. Claro, Sí, sí, entonces, sí. un fallo increíble. Entonces, bueno, esto lo detectaron. De hecho, yo creo que estuvo como inhabilitado durante muy poco tiempo. Y ayer hicimos una prueba para ver si con esta misma dinámica nos volvía a dar esa respuesta, pero al final no. O sea, incluso si reformulas la pregunta, la pones dentro de una obra de teatro o una película, te sigue diciendo que es una conducta ilegal. Con lo cual, pues bueno, al final del error ha aprendido y ya sabe cuál es el objetivo, ¿no? Esa pregunta, pero sin duda es muy interesante todo lo que está pasando con este chatbot. Sí, sí, sí. Además, ya viendo un poco en el futuro, ¿no? Cuando este chatbot ya, no sé cuáles serán sus planes, ¿no? Pero al final tendrá acceso a Internet y cuando tenga acceso a Internet y Sí, hacer búsquedas, veremos a ver hasta dónde llega, Quien ¿no? dice que sí, es sí. sustituir a Google, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí, esa Google está tecnología. temblando ya, o sea, Sí, 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 sí. la verdad es que es una tecnología muy, muy, muy chula. Pues bueno, hasta aquí que hemos llegado, como os decía antes, ha sido súper interesante. ¿Queréis añadir alguna conclusión? Salva, sí. Marta. A ver, yo como conclusión, bueno, antes de la conclusión, por cerrar el tema del chat que estaba comentando ahora Marta, sí, el otro día justo Chema Alonso en LinkedIn hacía un comentario que la Universidad de Stanford había sacado un artículo, un paper, en el que decía que, bueno, que los programadores que estaban utilizando, digamos, estos asistentes virtuales como ChatGPT, pues que resulta que les estaba generando, les estaba dando más errores que otra cosa. Con lo cual, conecta con la idea que trasladabas al principio, José, de que verdaderamente esto tiene mucho recorrido, queda mucho por hacer y que es prometedor, pero que verdaderamente a fecha de hoy estamos en una fase, no sé llamarlo experimental, pero que Claro, evidentemente es así, ¿no? muy Desde inicial. luego, sí, 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 sí. Y, nada, y yo puedo, si queréis, me lanzo algunas conclusiones, Marta, sin perjuicio de que tú apuntares lo que quieras, ¿vale? Básicamente, muy sencillos. Leer términos y condiciones, es decir, si eres una empresa, léete los términos y condiciones, ¿vale? Eso parece sencillo, pero es fundamental. Segundo, pensar que estamos con normativas que son normativas orientadas a gestión y de riesgos, análisis de riesgos, gestión y de riesgos.
Conectado con esto, el RGPD es una norma que está orientada a riesgos y que es piedra angular siempre que vamos a utilizar tecnología, con lo cual digamos que va a ser la norma de cabecera que mayor impacto va a tener. Y luego, pues si al final vamos a bucear o a sumergirnos en el mundo de la inteligencia artificial, que sepamos que a nivel europeo, pues evidentemente tenemos normativas relativas a servicios digitales, pero también tenemos, espero que en breve, ¿vale?, ese reglamento o esa ley de inteligencia artificial que vendrá a dotar de seguridad jurídica, digamos, el sector. Y nada más. No sé, Marta, si quieres apuntar algo más o José. Por mi parte ya está. Yo por mi parte simplemente, sí. Nada, yo muy breve, simplemente respecto a lo que he comentado, pues que al final si una empresa desarrolla un chatbot como intangible, pues tiene un gran valor, con lo cual pues la protección que se le pueda dar desde el punto de vista de software o desde el punto de vista de marcas es importante. Y luego que no hay que dejar de lado la normativa que aplica offline en el sentido de consumidores para tenerla siempre en cuenta en todo lo que se desarrolla en el mundo online y en el mundo de los chatbots. Y ya, bueno, pues con chatbots con inteligencia artificial, que yo creo que estamos como un poco en el punto de partida, una fase muy iniciaria y que poco a poco va a ser más presente. Muy bien. Pues, oye, súper interesante, la verdad. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí esta mañanita ya cerca de Navidad, de fin de año, ¿no?, con nosotros. Y gracias a todos por venir también. Cualquier cosita, ya sabéis, si tenéis alguna pregunta que os ha quedado en el tintero, siempre podéis contactarnos a nosotros o a Fija para que os asesoren. Y nada, gracias a todos, feliz año y nos vemos el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.